Bien, iniciamos con el eje número 2 de didáctica de la educación inicial, que corresponde con las ideas acerca de la planificación en el nivel inicial. Entonces, a lo largo del recorrido de todo este eje, vamos a ir viendo cómo se lleva a cabo el momento de planificación en el nivel inicial y las diferentes estructuras, formatos, tipos que va adoptando este elemento con sus componentes, digamos, específicamente en el nivel inicial. Vamos entonces primero con algunas cuestiones y nociones básicas de qué es la planificación a nivel general y a grandes rasgos. Entonces, partimos de la idea de que la planificación es un organizador de la acción didáctica, ¿sí? Y que nos va a ayudar a ir trazando un camino por el cual recorrer el proceso de enseñanza-aprendizaje. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la planificación implica siempre y contiene a lo largo de todo el proceso de implementación diferentes opciones que son políticas y pedagógicas, ¿sí? ¿Por qué políticas y pedagógicas? Son o se toman opciones y decisiones políticas porque la planificación, la idea de planificación, cómo se planifica y qué se tiene en cuenta, va a ir cambiando a lo largo del tiempo y de acuerdo justamente al contexto histórico, el contexto sociopolítico. Lo que se enfatiza de la planificación va a ser diferente, ¿sí? Por eso dice que tiene una opción o implica una opción política y también pedagógica, ¿sí? Y acá es donde nosotros relacionamos con el eje número 1. Esta opción política y pedagógica siempre se va a ver reflejado en un modelo pedagógico que es el que se adopta a la hora de planificar. Ese modelo pedagógico, algunos nosotros ya vimos, ¿sí? Y se acuerdan que también ahí hablábamos de que ese modelo pedagógico puede ser una opción personal de cada maestra o puede ser una opción institucional, puede ser una opción de la política educativa actual. Bien, entonces, continuamos con la idea de planificación, que es también un instrumento que nos va a servir para anticipar, para organizar, para decidir y para evaluar. ¿Qué es lo central en todo esto? Que planificar y la planificación en sí nos va a poder permitir realizar constantemente una reflexión sobre la enseñanza que nosotros queremos llevar adelante. Esa reflexión, si nosotros realizamos bien este proceso de planificación, la podemos ir haciendo antes, durante y después. O sea, antes de implementar nuestra propuesta de enseñanza, durante su implementación y después de su implementación nosotros podemos seguir revisando qué fue lo que falló, qué fue lo que anduvo bien, cuáles son las fortalezas, ¿sí? Podemos evaluar a nosotros mismos y a los alumnos. Entonces, van a mencionar los autores que la autora, perdón, que la planificación tiene diferentes valores o es valiosa por diferentes motivos. Primero, porque es un plan de acción, como decíamos antes, que nos va a ayudar a organizar lo que se va a hacer con los alumnos, ¿sí? Como primera medida. Es valiosa también porque, van a decir los autores, es un dispositivo potente. ¿Por qué es un dispositivo potente? Porque es el marco que nos va a servir a nosotros para profundizar lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros ya conocemos, pero también para poder ir más allá y proyectar nuestra propuesta de enseñanza hacia el futuro. También es un organizador, ¿sí? Esta planificación va a organizar tanto la tarea institucional como la acción didáctica, o sea, que va a organizar al nivel en sí, a la propia institución educativa y también a la acción didáctica de cada una de las maestras del nivel inicial y en general de los docentes. También es un instrumento, ¿sí?
Es un instrumento que nos sirve como una propuesta que nos va a permitir concretizar, hacer concreto, hacer específica una determinada selección de los contenidos y organización. Esa selección y organización de los contenidos también llevan implícita o más explícita también cierta jerarquización de los contenidos. La planificación también es valiosa porque es un proceso que nos va a permitir organizar el pensamiento de manera coherente. ¿Por qué? Porque a todo lo que nosotros pensamos sobre qué queremos enseñar, cómo queremos hacerlo, le va a poder dar cierta coherencia, que también esa propuesta de enseñanza sea coherente para nosotros y para los destinatarios, para nuestros alumnos. La planificación también es una ayuda a memoria, ¿sí? Posibilita lo que hablábamos en la diapositiva anterior, la reflexión, ¿sí?, constante de nuestras propuestas de enseñanza, pero también nos va a permitir la comunicación de esa propuesta, poder darla a conocer, ¿sí? Y por último, es un espacio de diálogo entre el currículum prescripto y las necesidades reales de los alumnos, ¿sí? ¿Cuál es el currículum prescripto? Todas las normativas, los lineamientos, todas las definiciones sobre qué tenemos que enseñar, por ejemplo, que vienen a partir de los diseños curriculares, ¿sí? Pero siempre puede haber, o generalmente hay una diferencia entre ese currículum prescripto y las necesidades reales en los contextos reales, ¿sí? Entonces, ¿qué suele pasar? Que hay una diferencia o una distancia entre lo que el currículum prescripto, esos diseños nos proponen, ¿sí?, y lo que realmente los alumnos necesitan. Lo que la planificación permite es que estas dos cuestiones entren en diálogo y se puedan relacionar, que no haya una distancia tan exagerada. Por lo tanto, lo que va a hacer es generar nuevos escenarios. Bien, ¿qué características tiene la planificación según la autora? Primero, que es una trama abierta, flexible y modificable. Esto es muy importante, ¿sí? La planificación, nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre es flexible y modificable. Por eso también lo plantea como que hay una intención en la planificación, ¿sí? Y tenemos la intención de prever determinadas cuestiones, organizarlas, ¿sí?, tenerlas en cuenta. Pero en la realidad hay muchos aspectos que son impredecibles, ¿sí? Entonces, siempre nuestra planificación tiene que ser abierta y flexible para que en la marcha, en su proceso de implementación, de ser necesario, pueda ser modificada, ¿sí? No tiene que ser una estructura rígida que nos encasille en una serie de pasos que sí o sí se tienen que llevar a cabo, sino que tiene que estar abierta a la modificación de acuerdo a las necesidades y aquellas cuestiones que van surgiendo en su proceso de implementación. Bien, la planificación también implica establecer relaciones entre los diferentes elementos que la componen, entre los que se diseña y el contexto, ¿sí? Cada planificación, ya vamos a ver los tipos, ¿sí? Hay planes, hay proyectos, hay secuencias. Cada formato de planificación va a tener sus elementos, ¿sí? Esos elementos sí o sí tienen que estar relacionados y ser coherentes unos con otros, pero a su vez todo ese conjunto de componentes, elementos que forman parte de la planificación tienen que estar relacionados, ¿sí?, con el contexto, como decíamos en esta parte y en la diapositiva anterior. Tiene que haber una relación con el contexto del niño, ¿sí?, con el contexto de la institución educativa.